La lección de hoy es la 26. En realidad van a ser dos lecciones, ¿verdad? La 26, perdón, eh, la 27. Aquí dice 26, pero es la 27. El indicativo imperfecto de la voz media y de la voz pasiva. Y la 28, a ver, déjenme ver si la 28 la tengo bien numerada, A en la voz, el futuro. Entonces son la 26 y la 27, ¿verdad? La lección 26, que es la voz media y la voz pasiva del imperfecto. Eh, el imperfecto es igual en la voz media y en No la se voz pasiva. oye, No se oye. Javier, no se escucha. Bueno, ahora sí se escucha, Jerónimo. Ahora sí se escucha. Pregunto, ¿se escucha, Jerónimo? Creo que no. Ahora sí, ya se ¿Ya se escucha. escucha? Ah, Sí, bueno, muy bien. entonces volvemos a comenzar. La lección 26 es el imperfecto de la voz media y de la voz pasiva. Estudiamos los dos juntos, voz media y pasiva, porque son iguales, ¿no? Son iguales. Eh, Vamos, cuando yo me encuentro por ejemplo, esta palabra, eliomen, eh, yo no sé si es voz media o voz pasiva, porque son iguales. En griego, la voz media y pasiva en el imperfecto son iguales, como ya explicábamos la vez pasada para el presente. También en el presente es igual la voz media y la pasiva, y solamente por el contexto yo puedo saber si es una voz media, es decir, una reflexiva, una recíproca, o una voz pasiva, solamente por el contexto. Entonces, también en el imperfecto son iguales la voz media y la voz pasiva, por eso los estudiamos juntos, ¿verdad? Eh, el imperfecto lleva el aumento, ¿verdad? Igual que en la voz activa, el imperfecto lleva aumento. Es una épsilon, ¿verdad? Que se antepone a la raíz del verbo. Y las terminaciones del imperfecto son omen, u, eto, omesa, este. Entonces, el imperfecto queda así. El iomen, ¿por qué le moví el acento y no digo el iomen? Porque añadí una vocal larga en la terminación, ¿verdad? Por eso recorro el acento. El iomen, el iu, el iet, el iometa, el iesate. También aquí corrí el acento porque son dos sílabas, ¿verdad? Las que quedan después de la O, de la ómicron, meta, dos sílabas. Y dado que en griego no puedo tener sobreslújulas, pues tengo que mover el acento, ¿verdad? Entonces queda el iomen, el iu, el ieto, el ionesa, el iese, el ionto. Yo desataba, pero aquí en voz media yo me desataba, voz media, o voz pasiva, yo era desatado. Ese es el imperfecto. Yo era desatado en voz pasiva. Tú te desatabas, voz media, o tú eras desatado.
en voz pasiva. El lieto, él o ella era, bueno, se desataba, o él o ella era desatado o desatada, en voz pasiva. El idioma está, nosotros éramos desatados en voz pasiva, o éramos desatadas, y aquí está hablando de una mujer, y en la voz media sería nosotros nos desataban, ¿verdad? En la voz media. El IS, ustedes se desataban, voz media, o ustedes eran desatados o desatadas en la voz pasiva. El ionto, ellos o ellas se desataban, o bien ellos o ellas eran desatados o desatadas en la voz pasiva. Es igual, ¿sí? La voz media y la voz pasiva. Recurro aquí al cuadrito del, del libro que les envié ya. Eh, Aquí tenemos la voz media, ¿verdad? La voz media. Y aquí tenemos el imperfecto, lo voy a hacer un poco más grande. Voy aquí a la voz media. El imperfecto lleva el aumento, ¿verdad? Como también en la voz activa, el imperfecto lleva aumento. El presente no lleva aumento, tampoco en la voz media y tampoco en la voz pasiva. Esto lo vimos la vez pasada. Aquí está la voz pasiva, no lleva aumento. Y aquí nada más el cuadro pone idiomai, la primera persona, porque no quiere repetir todo, ya que es igual la voz pasiva a la voz media. Entonces, si ya puso acá toda la conjugación, ya en la voz pasiva nada más pone el idioma. Lo mismo pasa con el imperfecto. Lleva aumento, luego la raíz y luego la terminación. Omen, u, eto, omesa, onto, ¿verdad? Con el aumento. Y en la voz pasiva, aquí está la voz pasiva, ¿sí? Nada más pone la primera persona. Ego, eliomen. Yo, yo era desatado, un imperfecto. Era desatado. Bueno, luego, como lo veremos más adelante, el futuro de la voz media, el futuro de la voz media no lleva aumento. Lo mismo pasa en la voz activa, el futuro no lleva aumento. Y lo mismo va a pasar en la voz pasiva, ¿verdad? El presente no lleva aumento, el imperfecto sí lleva aumento y el futuro no lleva aumento, ¿verdad? Por eso, digamos que recurrir a este cuadrito de la gramática que les envié, pues es muy provechoso, ¿verdad? Para hacer el repaso. Bueno, volvemos a la lección. El imperfecto de la voz media es igual al imperfecto de la voz pasiva. Los dos llevan el aumento, la raíz y luego la terminación. Omen, u, eto, omesa, ese, onto. Hola, Pati, bienvenida. Gracias, maestro. Bueno, el imperfecto, como en las voces media y pasiva, no tiene sino el modo indicativo. A ver, vamos a ver. El, eh, la voz activa tiene modo indicativo, imperativo, subjuntivo, optativo, infinitivo y participio. Lo mismo pasa en la voz media. Indicativo, imperativo, subjuntivo, optativo, infinitivo y participio. Y lo mismo pasa en la voz pasiva, ¿verdad? Indicativo, imperativo, subjuntivo, optativo, infinitivo y participio. Ahora bien, noten que el imperfecto no tiene más que el indicativo. No tiene imperativo, no tiene subjuntivo, no tiene optativo, no tiene infinitivo y no tiene participio. Lo mismo pasa en la voz media, ¿verdad? El imperfecto no tiene más que el indicativo y lo mismo pasa en la voz pasiva. El imperfecto no tiene más que indicativo. ¿Eh? De modo que lo que estamos estudiando hoy pues nos sirve para todos los modos, porque solamente el imperfecto solamente tiene modo
infinitivos, ¿verdad? Bueno, entonces, ya está la lección. Pati, llegaste al final, pero tú como eres una bala, ya la entendiste completamente, ¿verdad? Es una lección Ay, muy maestro. sencilla. Ah, eh, por eso vamos a ver hoy dos lecciones, la 27 que es la voz media, y miren, aquí puse, es que se llama 27 los apuntes, pero en realidad es la 26. Bueno, da igual, el contenido es el que nos interesa. Ahora ya no les voy a poner vocabulario, porque ya Entonces, puse, maestro, a antes ver de si, continuar, en la voz media, ahorita nos dio el imperfecto de la voz media, que es el igual que la voz pasiva, ¿no? así es. Ujú. Eliomen, Elio, Elieto, Eliomese, Elis, Elisa, El IS, Elises, Elise, el IS, el IONTO. Eliese, Elionto. Es, Perfecto. es Ahora, igual en eh, los dos. los dos. Ahora, en cuanto a voz media, eh, o sea, yo me desato, Me desataba, porque es imperfecto. me desataba, perdón, yo me desataba. Y en la voz pasiva, yo soy desatado, ¿No? Yo yo era, era. ¿sí? Porque no es Muy bien. presente, es imperfecto. Yo era Yo era desatado. desatado. Perfecto, es todo. Gracias con eso. Bueno, entonces les decía que ya no les pongo vocabulario, pero hoy les volví a enviar el diccionario porque ya, vamos, el vocabulario es para tener las palabras que más se utilizan en el Nuevo Testamento, que nos sirven porque son palabras que se utilizan mucho en el griego antiguo, ¿verdad? Pero no vamos a seguir poniendo vocabulario, sino que cuando no entendemos una palabra, ya podemos recurrir al diccionario. A ver, entonces vamos a empezar con la traducción. ¿Quieres Sí, tú leer y traducir voy a hacer un poco más chico, porque si no, no cabe. Jerónimo, por favor. sí, maestro, nomás si la hace un poquito más grande por los puntitos, aunque vayamos poco a poco. Es Jutos, perfecto. Es Jutos uk gen sin menos te bule caite praxis auton apo armasaías epoleos ton judaion hos procede procedegeto tem basileian tu seu. Bueno, muy bien. Esto Este, Jutos. no es esto. En Ahora, Este, masculino, sí. este, Jutos, Jaute, esta, tuto, esto. Jutos es masculino. es, Jutos, jaute, tuto. este, Este, no. ajá, Luego tenemos un negativo, uk, no. Gen exactamente. es En, imperfecto. en, En en. Ujú, es un verbo, ¿no? ajá, Y no estaba o no era. exactamente. Es un imperfecto, ¿no? Perfecto. Del verbo eimi. En es. Emen, ete, esan. En podría ser la primera persona, ¿verdad? También puede ser la tercera. En es con una ni eufónica, ¿verdad? Que aquí se aumenta, aunque la siguiente palabra no empiece con vocal. Por eso está ni. A veces está, a veces no está. Pero es la tercera persona, porque el sujeto es este, ¿verdad? Este no era, Sí, es sin y luego no son dos palabras.
Kata, Eh, teimenos, sin kata, con, según, teimenos, eh, eh, tienes como que razón. sería, Aquí son dos preposiciones. ¿sabes? Sin, y como la ni queda antes de la capa, ¿verdad? Ani. Se convierte en gama, pero se pronuncia ni. Sin, catá, y menos. Eso es una crucifixión lo que les estoy poniendo, porque es un participio, ¿verdad? De la voz media. Entonces, ¿qué quiere decir? Eh, Teimen, sí, teimenon, es de participio, kata con, o como, según, es colocar, ¿no? No es de colocar bien, no, opuesto, no es el verbo o, tífemi, no ah, es el verbo tífemi. entonces sería de, eh, Eh, Aquí yo les puse que es Lucas 23:51. Pero no hay 23:51, maestro. ¿Sí? ¿De Lucas? Yo no lo encontré. A ver, vamos a ver, vamos a ver. No, estoy mal, Lucas. maestro. Estoy mal. No, 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 no me hagas caso. No me hagas caso. Sí, aquí está. Sin catateimenos. Bueno, es un participio, ¿verdad? Es un participio. Y sin cata, sin catateimenos. Sí, los estoy crucificando. Es aquí eh, es, estar de acuerdo, ¿verdad? Acordar, estar de acuerdo. Pero aquí dice que no estaba de acuerdo, no había acordado, pero es un participio, el que está de acuerdo. A ver, vamos a buscar, ¿verdad? ¿Qué les parece si lo buscamos en el diccionario, ya que están ustedes estrenando diccionario? eh, eh, Dejamos de, y les pongo el diccionario, podemos ser muy rápido, diccionarios griego, que es un manual, el de Pavón, sin catateimenos. Vamos a buscar sin catateimenos. Eh, Sin cata, sin, no sé más, sin cata, tapto, sin cata, sin catátesis, ese asentamiento sin catateo, eh, sin catateo, el verbo es teo. Y es hacer una incursión juntamente o al mismo tiempo. Eh, a ver, a ver. eh, Ahora, pero no lo están viendo, ¿verdad? no, No, Perdón, perdón. Aquí está aquí está sin catateo, sí, sin catateo, ¿verdad? Ir juntamente, ir juntamente o ir al mismo tiempo, es decir, acordar, acordar. Ahora, me van a permitir otra vez este, eh, borrarles esto porque quiero
que veamos el programita donde viene el análisis de gramática. Entonces, miren, eh, les voy a poner a compartir. Ya está. Aquí está. Entonces, vamos a poner el Nuevo Testamento, que es Lucas, ¿verdad? Lucas 23, 51. Lucas 23, 51. ¿Verdad? Jutos, que quiere decir ¿verdad? No es un imperfecto del verbo ibi, no estaba sin catatíthemai, sin catatíthemai. Eh, consentir o estar de acuerdo. Sin catatice, no es el verbo ticemi exactamente, pero es un derivado del verbo ticemi. Ticemai. No, es el verbo ticemai. Sin cataticemai. Estar de acuerdo, consentir. Sí, eso. Pero aquí está, como lo dice el recuadro, está en participio de la voz media o pasiva, ¿verdad? Bueno, eso ya no es tan importante. El asunto es que, ay, ahora se me borró lo que, ah, eh, aquí está. ¿Lo están viendo? El texto que estamos analizando. No, No se ven. Ahora sí. Ahora sí, Ah, bueno, ahora sí. este no estaba concorde, o no había acordado, no estaba de acuerdo. En español diríamos, el cual o este no estaba de acuerdo. ¿Sí? De Se acuerdo. vive, Eh, es en la es por la voluntad, ¿no? El querer, y ujú, por el querer o la voluntad y, y, y la acción, praxis de ellos. exactamente. Eh, entonces, este No, no estaba de acuerdo ¿de acuerdo? porque es un Ujú. dativo, con el querer o con la voluntad y con otro dativo, la práctica, La la praxis. praxis. Entonces, aquí es importante que esté en dativo. No estaba de acuerdo con el deseo, con la voluntad o con el querer Dos y, activos. y con la práctica autón. Autón De ellos. de ellos. A, ujú, De, apo, ujú, de, de Arimatea. exactamente, de Arimatea. Aquí en griego es jarimatayas, jarimatayas. Ojo con el espíritu rumbo. Pero eso no pasa en español, ni siquiera con H pasa al español. José de Arimatea, porque dice
no estaba de acuerdo con el querer y con la práctica de ellos, de Arimatea, de Arimatea. Ujú. Mu- muchos No, mm, óleos, óleos, óleos de los pueblos o de las multitudes que se ven. no, eso es polus, polú, quiere decir muchos, mucho, mucha, mucho, polú, pero aquí es óleos. A, a ellos y también es No, no, el sustantivo es polis, óleos. óleos. Es de Polis, las, es, nominativo polis, digo, polis, óleos es genitivo, genitivo. Polis, óleos. Entonces, ¿qué quiere decir polis? es de la, siempre polis es la ciudad o una ciudad. Exactamente, ¿verdad? Era de Arimatea, bueno, no dice era, aquí dice solamente de Arimatea, De, De, ciudad, de Arimatea, de de la ciudad y un plural, genitivo plural, ton, judaios de los judíos, exactamente. A ver, entonces, dice aquí eh, de Arimatea. Arimatea Arimatea, está en genitivo. ¿Por qué? Porque la preposición apo rige genitivo. Entonces, era de Arimatea, ciudad, ciudad de los judíos. judíos. Aquí, ciudad de los judíos está en genitivo porque es aposición de Arimatea, ¿verdad? Yo pude haber suprimido ciudad de los judíos, de Arimatea, punto, ¿verdad? Pero quiero dar una explicación de Arimatea, ciudad de los judíos, y eso se llama aposición. Por eso la aposición tiene que estar también en genitivo. Aquí yo no debo traducir de Arimatea de la ciudad de los judíos o de Arimatea de una ciudad de los judíos. No, es de Arimatea, ciudad de los judíos o ciudad judía solamente. Y luego, Bien, de el cual, eh, el- luego sigue, muy mm, bien, el cual es un el cual, pronombre eh, relativo, el cual el cual eh, procede, procedegeto, esperaba, otro, no a es ver, participio, no procede, es un participio, no es un participio. es- Tiene la preposición pros, el aumento y la terminación to. mm, eh, no es de esperar, Sí, sí, pero ¿en qué tiempo está? es, si tiene un aumento, ¿verdad? No hace rato vimos algo de eso. Esto, Tiene el esto, aumento. a un aumento tiene, Si ¿verdad? tiene aumento es Auristo. o imperfecto. El imperfecto también tiene Imperfecto, aumento. Y la imperfecto. terminación, y la terminación to. A ver, vamos a ver, Esto vamos a ver, es lo que vamos a ver la voz nuestro media, cuadro. ¿no? Vamos a ver. El imperfecto tiene aumento, aquí está, y las terminaciones son omen, En, eto, o- omesa, ese, esto. onto. Aquí tenemos la terminación Eto. eto. Entonces, Esperaba. el verbo es dej, dej. Dex. ¿Qué Dex. quiere decir dej? Dex. Pues vamos a buscarlo, ya que tenemos aquí el diccionario. Eh, Aquí está. El verbo es
dejomai, dejomai. Recibir, aceptar, admitir, acoger formalmente, obedecer, ¿verdad? Ese es el sentido del verbo dejomai, ¿verdad? Eh, y luego nos da el diccionario cómo se conjuga, ¿verdad? Decomai, ¿verdad? Dejatai, imperfecto, edegmen, decto, imperfecto, dexo, eh, infinitivo dejai, futuro dexomai, auristo edexamen. Bueno, lo más importante del diccionario aquí es que me está diciendo que el verbo es un verbo eh, deponente, es decir, que no La se conjuga en la terminación. voz pasiva, no se conjuga en la voz activa, ¿sí? Se conjuga nada más en la voz media y en la pasiva, como gignomai, ¿lo recuerdan? Como gignomai, que se utiliza para el verbo ser en la voz media y en la voz pasiva. Eso no quiere decir que no tenga voz activa. El sentido puede ser voz activa, ¿sí? Pero la conjugación es conforme a la voz media o la voz pasiva. Entonces, ojo, aunque sea voz media, lo puedo traducir como voz activa, o aunque sea voz pasiva, lo puedo traducir como voz activa. ¿Por qué? Porque es un verbo deponente. Los verbos deponentes no tienen voz activa Sí, morfológicamente, pero el sentido puede ser voz activa. Entonces, aquí procedegeto es el verbo de homai, ¿verdad? aceptaban, De homai, y entonces no lo tengo que traducir en voz media o voz pasiva, el cual aceptaba, esperaba, o es, es más bien, esperar. si tú dijiste al principio esperaba, está bien, Sí, pero es más propio aceptar, aceptar. el cual aceptaba, y aquí lo traduzco como si fuera voz activa, Muy no, bien, maestro, sí. ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque es un verbo deponente. Entonces, procedégeto, el cual aceptaba, Ten basileia tu seu. Un acusativo, exacto, aceptaban el reino, el acusativo está ahí dice, ajá, aceptaba el reino de Dios, tu seu. eso, muy bien analizado. El basileían en acusativo porque es lo que aceptaba. Él aceptaba, ¿qué aceptaba? El reino. Y tu seu, Reino de bueno, eso es Dios. un adjetivo o un modificador del reino, el reino de Dios. Por eso está en genitivo. Bien, maestro, bien, maestro. Pati, por favor. Dice, kai egeneto en to homilein autus kai si setein, no, ¿sí? Si Sí, setein kai autos Jesús, 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 Jesús. ¿verdad? Jesús, sí. En guisas, cineporeneto, no, Cineporeueto. cineporeto, cineporeueto, Exactamente. autois. Muy bien. Y entonces, Y egeneto es de llegar a ser, ¿no? exactamente, es del Y verbo gignomais, que es el que gignomai, es el verbo ser o llegar a ser, que se utiliza en la voz media y en la voz en pasiva.
pero puede tener sentido de activa. Es otro verbo de ponente. Sí. ¿Y en qué tiempo está Egéneto? Géneto está en tiempo, mm, pues aumento no tiene, ¿no? Ah, es de Gid no me. Entonces sí es No más. auristo. Es un Es auristo. auristo. Muy bien, es Es un auristo. auristo Entonces, y es aquí esto de se traduce la, como, sí, o sea, y exactamente, fue, oye, del, sí fue, ¿no? del verbo suceder, ¿verdad? Aconteció, Y sucedió, aconteció, fue, ujú, sí, y aconteció en to, to es ay, maestro, no me los acabo de aprender. ¿Qué es to? To es es artículo, ¿no? ¿Sí? sí, ajá, Ese artículo es un artículo en ¿qué será? Homilein, homilei. homilein, Bueno, este es un infinitivo. De ahí viene, el verbo es homileo, homileo. Y de ahí viene en español homilía, mi querido padre. Pero Sí, homilía viene del verbo homilein, homilein. A ver, vamos a verlo porque también, pues miren, ya que tenemos aquí el diccionario a la mano, el diccionario. eh, vamos a ver. Ho, ho, ya me pasé. Homilía, bueno, aquí está, ¿verdad? De este lado. Homilía, homilías, ¿verdad? Aparición, compañía, sociedad, trato, entretenimiento, enseñanza. Y ahora vamos a buscar el verbo eh, homileo. Homileo, aquí está. Homileo. Tener trato con, encontrarse, estar, ¿verdad? Conducirse, comportarse, difundirse, reunirse, encontrarse. Es el verbo homileo, eh, que no tiene que ser exactamente decir un sermón o platicar. No, puede ser estar junto Un con, encuentro. ¿verdad? Sí, exactamente. Y entonces aquí dice, y Y sucedió sucedió en el en el encuentro, en el encontrar, porque tiene que ser un infinitivo. En el encontrarse. encontrar, en el encontrarse, Ajá. Y sucedió en el encontrarse autus, a ver, eh, en el encontrarse autosapeo. ellos. Sí, ¿por qué está en acusativo plural? Vamos a ver otra vez el diccionario, ¿verdad? Homileo, dedicarse, estar juntos, etcétera. Pero me va a decir, ah, no me lo va a decir. ¿Por qué está en acusativo? Bueno, eh, pero ya les había dicho a ustedes, ¿verdad? Sujeto en infinitivo pide, perdón, verbo en infinitivo pide sujeto en acusativo.
Ya les había dicho esa, les dije, apréndanse. Sí, pide Sujeto en sujeto, infinitivo, sujeto en verbo, infinitivo, perdón, verbo en infinitivo pide sujeto en acusativo. Entonces aquí dice, homilein autus, el sujeto es autus, ¿verdad? Entonces, digamos que literalmente dice, en el estar juntos ellos, en el estar juntos ellos, y en la juntos traducción, ellos, este es el sujeto. Cuando ellos ellos están juntos, estaban juntos, bueno, como es el verbo en pasado, ¿verdad? En auristo, y sucedió cuando estaban juntos. ¿Por qué traduzco con imperfecto? Porque ya tengo aquí el perfecto, digo, ya tengo aquí el pasado simple. el pasado. Así es el auristo, es el pasado simple. Entonces, la acción que está junto con el pasado se llama copretérito o imperfecto, ¿verdad? Entonces, aquí digamos que literalmente dice, y sucedió en el estar ellos juntos. Ujú. ¿Cómo traducirían ustedes? Y sucedió en el estar ellos juntos. ¿Cómo traducirían? estando ellos reunidos, ¿ah? O juntos. Ah, estando ellos juntos, ¿verdad? Y ya no traducimos sucedió, ¿verdad? Estando ellos reunidos, Sí, Y, y luego, si, six, six, sixteen, sixteen, sixte, sixtein. sixteteen. ¿Ese es otro verbo? ¿Y en qué modo está? Homilei, infinitivo. Sixtein, En infinitivo. en infinitivo. Vamos a buscar el verbo. ¿Eh? Sixtein, vamos a buscar. Aquí está. Sixteteo. ¿Mm? El verbo es sin, pero cae la sigma porque está delante de la Z, Sí. ¿verdad? Entonces queda sí seteo, pero aquí la preposición es sin seteo, o sea, junto con. Ixeteo es buscar, ixeteo es buscar. Entonces, buscar con, buscar juntos, ¿no? Disputar. Qué bonito el griego, ¿eh? Disputar, buscar juntos. ¿Sí? ¿Qué es una discusión? ¿Qué es disputar? Buscar juntos. ¿Sí? Mm. Es el verbo sí, sixeteo. Y entonces, en el estar ellos juntos Juntos. y Y discutiendo, buscar y discutiendo. sí, discutiendo y buscando juntos, ¿sí? Y buscando juntos, dialogando, podríamos decir, Y este Jesús, eh, él, nada y más el él, Jesús, sí, y sí. el Jesús, Ujú. y el Jesús en guisas, Bueno, ya no lo vamos a ¿no? buscar. Pero en qué tiempo está? Pues debería de ser un aoristo Exactamente, por el perfecto. aumento.
y la terminación, ¿verdad? Es una, Elisa, ajá, Elisas, Elisa, Elisas, Elise. tercera persona. Se acercó, ¿sí? Y Jesús se Y el acercó, Jesús se acercó sinepo, sineporehueto, muy bien, sineporehueto. exactamente. A ver, autores, ¿qué es cineporehue? Pues sin es con, e, va a ser Bien, un auristo, bueno, un el aumento. aumento. Entonces, Ajá. orehueto es lo que tendríamos que buscar, To, que es, ¿no? eto. Es la terminación Esto, de que de auristo, del que acabamos de ver, ¿no? El imperfecto. Aquí está, imperfecto. aquí está. ¿Sí? Aquí está. Eto. Terminación del Sí, imperfecto. ¿Eh? sí. El y, eto. ¿Sí? El auristo no. El auristo toma una sigma y normalmente con una A. Elísame, Entonces no es Elisa, auristo, Elisa. Pues auristo es imperfecto. imperfecto, Entonces, que eh, viene a ser como el copretérito. exactamente, es el copretérito. Entonces, el verbo es poreuomai, poreuo, ir o venir, pero aquí es con la preposición junto con, sin, y en Con, imperfecto. entonces, Acompañaba, él acompañaba. a Es, ellos, es imperfecto, es imperfecto, y a ellos, muy bien, en dativo, ¿verdad? Y Jesús los acompañaba, se acercó, aquí está en auristo, se acercó y los acompañaba, sí, acompañaba. acompañaba a ellos. El verbo es poreuomai. Como termina en mai, es un No verbo hay deponente, un imperfecto. es un verbo deponente, ¿verdad? Se conjuga en la voz media y en la voz pasiva. Aquí, como está en imperfecto, no puedo saber si está en voz media o voz pasiva. Pero ojo, como es un verbo deponente, puede traducirse en voz activa. Y es lo que hizo Pat. Acompañaba, es voz activa. Ese ir con quiere decir acompañar, ¿no? Pero en imperfecto acompañaba, pero lo traduje como si fuera voz activa. Sí, pero Javier es voz media o voz pasiva. Sí, pero es un verbo deponente que no tiene voz activa. Por eso lo puedo traducir como voz activa. El verbo es poreuomai, que aparece miles de veces, poreuomai. Entonces aquí dice, y los acompañó, ¿verdad? Entonces Jesús se acercó, en Auristo se acercó y los acompañaba. Y aquí ven que ya tengo yo aquí el pasado. Se acercó, es el auristo, ¿verdad? Y entonces el verbo siguiente lo puedo poner en copretérito, porque es algo que pasa junto con la acción pasada. Por eso se llama copretérito. Pasa junto con una acción pretérita. Pero en la gramática griega le llaman imperfecto. Bueno, ya No, está. pero esa epsilon que está ahí, ¿Cuál? esa, después de sin, Ese es el aumento. Ese es el ajá, pero aumento. es lleva aumento el imperfecto, sí, ¿verdad? Y aquí Sí, está. sí, sí, ¿Ah? sí, sí, Aquí sí, está. El sí, sí, presente no sí, lleva aumento. sí, ya El vi, imperfecto. Sí. sí, Bueno, sí, sí, maestro, eh, gracias. al contrario. Eh, Jerónimo, Sí, eh,
G de Martha, periesato, A ver, periesato, periespato, exacto, periesato, ¿no? Eh, Periespato. exacto, Ujú. peri, polen, Es, a ver, pero es que periesato, aquí cambiaste la sigma por la pi. Periespato. periespat, peries, periespato, Ujú. Sí. periespato, peri, polen, diaconian, epis- epístasa, Ah, el acento. o epístasa, G, Epis, epístasa, epistasa. Epistasa. epistasa, Ujú. epistasa, de, eipen, Curie, U, Mele, le record, Soy, Joti, G, Adelfe, Mu, Monen, Mecatelipen, Catelipen. Catelipen, Catelipen, Diaconei, Eipe, Un, Aute, Gina, Moi, Sinantilabetai, Ujú. Sinantilabetai, Muy bien, muy bien. Bueno, es Lucas, dice 10:40. que es de Marta, la G, Ujú. eh, la, el D, pues puede ser ahí, si nomás, Pero, ahorita vimos es el verbo, pero eh, tenemos otro, eh, peries, mm, periespato, es otro verbo, va a pato. ser como poreuo, A ver, como, vamos a analizarlo. eh, Tiene preposición. como subir, bajar, peri, Tiene, eh, tiene preposición. Luego tiene aumento. aumento, Y y luego si tiene tiene aumento, terminación de to. eh, to. Entonces, esto Estamos es viendo el imperfecto, ¿no? es un imperfecto. Tiene aumento y Perfecto. tiene terminación to. Per- Y el verbo es peri- es pa, alrededor, ¿o qué? pa, alrededor, algo de alrededor, ¿verdad? Eh, Girar, o peri, spa. Vamos a buscar peri, spa. Peri, aquí está. Lo hice muy grande. Peri, spau. Peri, spau. ¿Verdad? quitar, Quitar, desviar en derredor, atraer, en voz media, quitarse, en pasiva, estar ocupado, estar ocupado. Vean cómo cambia de sentido según la voz, ¿verdad? Quitar, desviar, desviar en derredor, atraer. En la voz media, quitarse. Bueno, sí, quitarse. Y en voz pasiva es estar ocupado,
A ver, aquí puede ser voz media o voz pasiva. ¿Por qué? Porque Sí, va son a ser. iguales. Son iguales, Es un ¿verdad? deponente, ¿verdad? Es deponente Eh, no, no. normal. Pau es normal, Es sí. quitar, Tiene voz activa, tiene voz media y tiene voz pasiva. Es un verbo normal, ¿verdad? quitar. Entonces, en la voz pasiva quiere decir estar ocupado, ¿verdad? Entonces, Marta periespato, estaba Estaba ocupada, ocupada. estaba En voz ocupada, pasiva. voz pasiva. Sí, es lo que dice el diccionario. Por eso es tan interesante el diccionario. En pasiva quiere decir estar ocupado, estar ocupado. ¿Sí? Entonces Marta estaba ocupada, ¿sí? Peripolen diaconía. En, en muchos, Exactamente. en, en mucho trabajo, ¿no? En mucho servicio, trabajo. Muchos En servicios, acusativo. diaconía. Exacto. ¿Por qué está en acusativo? Polen diaconía. Peri, Por peri, exactamente. peri, Es una preposición peri que puede tener genitivo, dativo o acusativo, ¿verdad? Eh, pero aquí el sentido va a ser muy sencillo, porque Marta estaba ocupada, peri muchos servicios, en muchos muchos servicios. servicios. Pero Marta estaba ocupada en muchos servicios, en muchas diaconías, Ujú. ¿verdad? Y luego, Ahí viene epi, es sobre, es taza, tau, es no lo vamos a usar. Ese es el verbo histen, epis, histen, que es el epistemi. verbo estar. Y aquí es un participio. Eh, estar sobre epistemi, estar sobre epistemi, eh, epistasa es un participio estando sobre, estando sobre, querrá decir eh, estando, bueno, ahorita lo vamos a traducir, ¿verdad? Pero aquí el verbo es estar y epi es sobre. ¿Sí? Sobre estando, podríamos pensar en eso, sobre estando, de Eipen. Le, di, Ah, pero le dijo, ¿no? dijo. A ver, pero ya lo podemos traducir. Este, Marta estaba ocupada en muchos servicios. Sobre estando, dijo. Pero ya nos acordamos de que le dijo, que dijo, cuál era el Sí, sentimiento de Marta. ¿Cómo lo traducirían? Epistasa. Es el verbo estar, histemi, y la preposición epi. Y ese es un Marta, participio. Marta, sobre estando. A ver, vamos a buscar episte, episte, ep, ep, y luego el verbo histe. Vamos a buscar. Aquí está, ahí estaba, hasta abajo, ¿no? Hasta abajo. epistemi. E, epistemi, epistemi. Ah, ¿y qué dice Jónico? Ef,
histe, que es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque la Uh, primero es la preposición epi, ¿verdad? Que choca con la otra vocal de la raíz del verbo. Entonces, quitamos la primera iota, ¿verdad? Y queda epísteme. Pero la vocal del verbo lleva espíritu rudo, epísteme. Por eso, cuando sigue un espíritu rudo, la pi eh, se Vuelve fi. aspira. Exactamente, se vuelve beta pi fi. Entonces, efísteme, vamos a buscar efísteme, efi, Ahí efísteme, está, aquí es, efísteme, ¿verdad? ahí está, maestro. Poner, colocar, asentar, sobre, por eso la preposición epi. Histemi es estar, estar sobre, o poner sobre, poner al frente de, acercar, traer. mm, Agregar, añadido, ordenar, prescribir, parar, detener, ordenar hacer algo, ¿m? Estar sobre, ¿m? Media y pasiva, estar sobre o encima de algo, estar arriba, ¿m? Ser, ser impuesto, cargar o pesar, estar puesto al frente, mm, vigilar, atender, detenerse, pararse, aparecer, presentarse, sobrevenir, presentarse en contra, enfrentarse. Ese va a ser el sentido. Enfrentarse. A ver, vamos a ver. Poner, colocar, asentar sobre. Bueno, ya vimos cuál es el sentido, ¿verdad? Ese pi, histemi, y entonces Marta se enfrentó, Enfrentó. ¿sí? Se sentó. Se confrontó, diríamos, ¿verdad? Se confrontó. Pero Marta estaba ocupada en muchos servicios enfrentándose, porque es un participio. Después lo veremos, los participios. Enfrentándose, dijo. Sí, es un poco Dijo. duro el verbo, ¿eh? Un poco, Marta se Dijo. confrontó con Jesús y dijo, este es el verbo lego en Decir. auristo segundo. ¿Eh? Sí, el verbo decir en auristo. Entonces dijo, Kyrie. ¿En qué caso Oh, está Señor, Kyrie? Señor. en este En, vocativo. en vocativo. Oh, Señor, Señor. umelei soy. Esa es una expresión, Húmele. ¿verdad? U, Umelei u, soy. Eh, u, es la negativa. u. No, umelei No, soy. no, No te no. dice nada. Así, vamos a traducirlo así. No te dice nada, ¿verdad? Umelei soy. No te dice nada. Es una expresión, ¿verdad? Joti. A ti. ¿Por No, qué? no, no. Porque, o qué, ¿Quién? ¿verdad? ¿O qué? Que no te ¿Qué? dice nada que Adelfemu, La hermana o Mi hermana. mi hermana mi hermana, Monen, única. ¿Es única? no, Mi hermana eh, es dejar. mi hermana, sí puede ser única, pero aquí quiere decir sola, Mi hermana sola. mi hermana Mi sola, hermana sola. Me. sola a mí, Cataleite. Sola. catélipe, Me deje. exactamente. ¿En qué tiempo está catélipe? Cateipen.
Es Infinitivo. infinitivo. No, tiene la preposición kata sin la alfa porque sigue un Y luego imperfecto. Ah, aumento. Auristo. Auristo. Me deje. Sí, no, en auristo, me dejó, Me me dejó. dejó. No te dice nada que mi hermana me dejó sola, me dejó sola. El La coneina servir es es servir, ¿no? infinitivo, es infinitivo. Definitivo. Y Me luego viene un dejó imperativo. sola, me dejó sola servir. Servir. Pregunta, pregunta. Pregunta. ¿No te dice Dejó sola nada servir. que mi hermana me dejó sola servir? Sí, pues estaba ahí Jesús y seguramente estaban los apóstoles o alguien más. Y llegan a casa de Marta y María se pone a los pies de Jesús bien comodita, ¿verdad? A platicar con él, mientras María está ocupada, ocupada, eh, ocupada, sí, eh, con muchos servicios y se confronta con Jesús y le dice, no te dice nada que mi hermana me deje, me haya dejado, ¿verdad? A mí sola servir, ¿no? Pues claro que tenía razón, no sé ustedes qué piensan. Yo le voy a Marta. Mira qué fue bonita mi hermana, dile. EIP, perdón, Dile, un EIP, imperativo, ¿verdad? imperativo, EIP, di, Di que quiere decir ciertamente, en verdad. Que dile. podríamos traducir con dile, di pues, Después, a usted. A ella. esta. Ah, exactamente, a ella, es un dativo femenino, singular. Di pues a ella, Es en español diríamos dile pues, di pues a ella, que exactamente, Gina, moi, a mí, que a mí, a mí, un acusativo, inantinabetai. que es de Es un tomar, verbo, es lambano, ¿no? exactamente, el verbo es lambano, lambano, quiere decir tomar, Dos palabras. ¿verdad? Eh, pero tiene dos preposiciones, sin y Y anti, anti. ¿sí? Tiene dos preposiciones, sin, anti, lambano. Sin, con y antijunta. Ni le busques, porque quiere decir ayudar. Sin, anti, lambano. Dile que me ayude, que ella ayude a mí. Sin antilabeta. Ayude. Vamos a ver. Vamos a ver. Sin, ante, sin anti. Sin, an, sin, anti. Aquí está. Sin, anti, lambano, mai. ¿Eh? Ay, Dios mío. Sin, anti, lambano, mai. El verbo es lambano, pero aquí está Ayúdame. como voz, como deponente. Cuando tiene estas dos preposiciones, es un verbo deponente, no es lambano, es lambano, mai. ¿Mm?
Entonces, por eso aquí, voy aquí, eh, que me ayude, Hinamoi, Sinantilabetai, que ella me ayude. Es un, bueno, es un subjuntivo, que ella me ayude, ¿verdad? Y el verbo es sinanti lambano más. Y aquí pues, no es voz ni media ni voz pasiva, es ayudar, me ayude, ella ayude, no es voz media, es voz activa, pero la forma es de voz media o voz pasiva por la terminación, ¿verdad? A ver, ¿cómo termina? Sí, ante la B. Ay, aquí está. ¿Mm? Es un presente. Ah, bueno, pero estamos con que no es un presente la voz indicativa, es un presente del subjuntivo. ¿Mm? Y eta, y vean la terminación del subjuntivo. Eta, lieta, eta. Ah, aquí está, eta. Por eso les decía que es un subjuntivo, ¿verdad? A ver, como no me creen mucho, vamos a buscar el. ¿Qué cita es? ¿Qué referencia es? Es Es Lucas 10:40, ¿verdad? Lucas, sí, Lucas, diez sí, cuarenta 10:40. 10:40. Entonces dice, ¿qué lo están viendo? ¿Qué de Marta? Sí, Marta, periespato, perispaomai, estaba ocupada en muchos servicios. Epistasa, to stand over. Bueno, eh, ¿Sobran? participio auristo, ¿verdad? Confrontando el participio de Eipen, señor, en vocativo. Umelei, no te preocupa a ti que Geadelfemu, la hermana mía, monen, sola, acusativo, me, acusativo, catelipen, abandone, diaconein, infinitivo, que me deje sola servir, dijo, dile, Eipe, como dijo muy bien Jerónimo, operativo, ciertamente, a ella, sinantelabetai, sinantilambanomai, es el verbo, sinantilambanomai, subjuntivo auristo, ahí dice, ¿verdad? Subjuntivo auristo de la voz media, de ponente. ¿Mm? Entonces, sinanti labetai, di pues a ella que a mí sinantelabetai ayude en subjuntivo. ¿Mm? De la voz activa. ¿Por qué? Porque sinantilabetai es un verbo de ponente. Sinantilabanomai es un verbo de ponente. ¿Cómo lo sé? Pues bien, termina en mai, es un verbo de ponente. Entonces lo puedo traducir en presente. Di pues a ella que me ayude, pero lo traduzco en subjuntivo. ¿Por qué no lo puedo traducir en modo indicativo? Dile pues a ella que ayuda, que ella ayuda, no, que me ayude en subjuntivo. Eh, bueno, y este Gina quiere decir
hay que traducir esto cuando empezamos un enunciado y no sabemos lo que quiere decir el enunciado todavía, hay que traducirlo para qué, ¿verdad? Y ya en el para qué nos damos cuenta que lo que sigue tiene que ser un subjuntivo. Para que salga, para que diga, para que coma, para que regresemos, para que esto, pues es un subjuntivo, lo que sigue, ¿no? Por eso el gina, ojo, el gina me está indicando que hay un subjuntivo ahí, ¿no? Que hay un subjuntivo. Y en realidad, pues la única diferencia del subjuntivo es que tiene una eta en vez de una epsilon. Sin ante la betai con epsilon sería ella ayuda. Sin ante la betai con eta es que ella ayude, subjuntivo, ¿verdad? Bueno, ya acabamos nuestra lección. Ya acabamos nuestra lección. ¿Cómo ven? Entonces, Bueno, pues, ya sí, ven que ahora vemos un poquito de gramática y, y hacemos mucha traducción. sí, Solamente con la traducción nos vamos a ir calentando para comprender el griego. Ahora vamos a ver la lección 27. La voz media, indicativo futuro. Oye, Javier, ¿por qué no pones voz media ahí pasiva? Porque en la voz, en el futuro, sí son diferentes la voz media y la voz pasiva. Vamos a ver, ¿verdad? Aquí está la voz media. Oye, mamá. Aquí está la voz media, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos el presente, aquí tenemos el imperfecto y aquí tenemos el futuro, ¿verdad? Ya vimos que el presente y el imperfecto son iguales en la voz media y en la voz pasiva. Vamos a ver la voz pasiva. ¿Sí? Por eso nada más me pone aquí la primera persona. Diomai, Eliomen. ¿Por qué nada más me pone la primera persona? Pues porque ya aquí me puso toda la conjugación y es igual. ¿Sí? En el futuro me pone aquí la conjugación del futuro de la voz media, ¿verdad? Y acá, cuando habla de la voz, cuando me presenta el cuadro del futuro, me pone toda la conjugación. ¿Por qué? Porque no son iguales. Vean, el futuro de la voz pasiva es lithesomai, lithese, litheseta, lithesomesa, lithesese, lithesontai. Ahora vamos al futuro de la voz media. Futuro de la voz media. Lisomai, lisei, liseta, lisomesa, lisese, lisontai. ¿Verdad que no es lo mismo? Lo vuelvo a mostrar. En la voz media tenemos una tetaeta, lice, ¿lo ven? Lice, soma. Mientras que en la voz media no tenemos ese T. Por eso, ahorita en esta lección, nada más vamos a estudiar la voz media, no la voz pasiva, esa la estudiaremos después. ¿Cómo es la voz, el futuro de la voz media? Li, so, mai. Li, sei. Li, se, tai. Li, so, me, za. Li, ses, te. Li, son, tai. Es lo mismo que el presente. A ver, ¿se acuerdan del presente? Li, o, mai. ¿Cómo es el futuro? Li, so, mai. La única diferencia es que le añadí una sigma. ¿Sí lo ven? Vamos a hacerlo otra vez. La tercera persona, li, tai, en el presente. Ahora vean el futuro, li, se, tai. Es lo mismo, nada más que en el futuro le añado una sigma. Vean la primera persona del plural. Li, o, me, za. Futuro, li, so, me, za. La segunda persona del plural, li, es, se.
segunda persona del futuro, plural, liceste. Tercera persona del plural, li ontai, en el presente, futuro, li sontai. Entonces, la única diferencia entre el presente y el futuro La en la sigma. voz media es la sigma. Pero eso mismo nos pasa en la voz activa, es lo que vimos, ¿verdad? En la voz activa. Vean el futuro, li o, presente, Listo. lío. Vean el futuro, listo. Li 6, perdón, li 6, li 6. Li ei, li 6. Entonces, en el futuro, nada más le añadimos una, ay, le añadimos Sigma. esa sí, ¿verdad? Lo mismo hacemos en la voz media. Son otras las terminaciones, ¿verdad? Pero lo único raro es que le añadimos una sigma. Y eso es en la voz media. La voz pasiva ya la veremos después. Entonces, tenemos lisomai, lisei, lisetai, lisomesa, lisese, lisontai. El futuro, como en la voz activa, es igual al presente con la adición de una sigma antes de la vocal característica. El futuro no lleva aumento, ¿no? El futuro no lleva aumento, como el presente, ¿verdad? Tampoco en la voz activa. En la voz activa, el futuro y el presente no llevan aumento, como el imperfecto y el aorizo. ¿Y qué pasa en la voz pasiva? El futuro y el presente y el futuro no llevan aumento. El imperfecto sí lleva aumento y el auristo también. Bueno, entonces aquí está el futuro de la voz media, ¿verdad? Que aquí sí no es la voz pasiva, es nada más voz media. Ya está, ya aprendimos todo lo que teníamos que aprender. ¿Cómo ven? Es voz Vamos a media, ¿verdad? voz media nada más. Entonces aquí sería, ¿cómo la traducimos? El presente, Voz media, muy yo, bien. Li somai, yo me desataré. No, perdón, yo me desato. Porque, no, perdón, si es futuro, ¿verdad? Yo me desataré. Yo desataré a mí. Por eso es voz media. Yo me desataré. Tú te desatarás. Dice, él o ella se desatará. Nosotros nos desataremos. Ustedes se desatarán. Ellos o ellas se desatarán. ¿Sí? Esa es la voz media, la voz sí, reflexiva. Pero eso de se desatará puede entenderse no solamente como reflexiva, sino también como recíproca, ¿verdad? No se desatarán a sí mismos, sino se desatarán unos a otros. Es la recíproca. También ese es el sentido de la voz media, ¿verdad? Bueno, una traducción más. Deuteronomio 6:16. ¿Quieres leerla, Pati? ¿Qué maestro? Uk, sí, uk, Sí. sí, uk, esperaseis, Ajá. esperaseis, Kirion, ton, theon, su, jon, tropon, exe, exereipasaste, A ver otra vez. exe, exepeirasaste, eh, eh, Ujú. ay, exepeirasaste, enton,
Peiramón, to, en Peiramó, to, en ento, to, Peiramó, falta la sigma. pe, Peirasmó, Peirasmó. Muy bien. Aquí tenemos tres veces el mismo verbo. Bueno, dos veces el verbo y una vez el sustantivo. Es el verbo Peira, peirases con ec, con la preposición ec. Y luego aquí tengo la preposición ec, pero como sigue una vocal, cambia a xi. Eh, Eso aquí va a estar en, en imperfecto, ¿verdad? Porque lleva el aumento. Pero es el mismo verbo, peirar, ¿verdad? Y luego viene aquí peirasmo, Peirasmó. ¿eh? A la risa y gemas, a potu, no, como dice, caime eisenenque gemas, eis peirasmon. Caime eisenenque gemas, eis peirasmon. ¿Qué quiere decir eso? No, bueno, Eisenenques, ahí, estoy leyendo, estoy diciendo el Padre Nuestro. Caime sí, eisenenques gemas, eis peirasmon. No nos no nos conduzca dejes caer, ¿no? en tentación. Peirasmo En es, tentación, es ¿verdad? tentación, Peirasmo es tentación. Bueno, y sí, entonces ya sabemos, aquí en to peirasmo es la tentación, tentación, ahí es, pero, ajá, pero aquí está con pi mayúscula. Quiere decir, es un lugar, ¿verdad? en Eh, lugar, en la tentación, pues, la tentación es un lugar, ¿verdad? El día de la tentación o el lugar de la tentación. A ver, y entonces peiraxo quiere decir tentar, tentar o probar. Entonces, aquí que dice uc et peiraseis, no, em, nos tientes, sí, no, exactamente. Ahora, no ¿es nos presente tientes, o es Señor. futuro? El Este verbo es, es el verbo es peirazo. peiras, sí, sí, pero no, Y no tiene entonces, aumento, es futuro, exacta, es futuro porque lleva esa esa sigma. signo. Eh, entonces, no tentarás, No no, nos, no tentarás, no tentarás Kirion. tentarás al Señor, Exactamente. ¿Qué es lo que no vas a al tentar al Señor tu Señor? Dios, Por eso está en acusativo. al Señor, Tu Dios, tu Dios, tu no Dios, tentarás al Señor tu Dios. tu Dios. Y luego, Jon es del verbo ser, No, no. Este es un pronombre relativo. ¿Qué? que, que, No, sí, pero aquí está el acusativo. el cual, Al, el cual, al cual, el cual, al cual, al cual, tropon, tropon, no, a ver, no vamos a dejar tentarás ese al tropo. Señor tu Dios. Vamos a dejar ese tropo. Eh, Sí, al, al cual, al Señor tu Dios, al cual al cual, exepeirasaste, bueno, ahí otra vez es ek, ¿no? Nada más que ajá, sí, ¿cómo se dice? Se juntó pues con con otra el vocal y aumento, con una vocal y cambia a sí. Y es un sí, aumento. Mm, es un aumento. Y tiene sigma, ¿no? Tiene una sigma, esa la última, ajá.
Ah, No la, C es la terminación normal. y esa es la sigma de lo que acabamos de ver, Ah, ¿no? a ver, vamos a ver, Del futuro. vamos a ver, vamos a ver. Aquí está el futuro de la voz media. ¿Mm? ¿Mm? El futuro de la voz media. Ujú. Dices C, dices C. El auristo, pero ¿tiene aumento? El A ver, auristo tiene aumento. aquí tiene aumento, aquí tiene aumento. En- entonces es un auristo. Es un auristo. Y ahí está Sí, el y ahí saspe. está la terminación. Sí. Saspe. Entonces, aquí es eh, al cual ustedes tentaron. Ah, ah, no está tan fácil. No tentarás. Aquí es voz Darás activa. No tentarás al Señor al tu Dios. Señor tu Dios, al eh, cual, Ustedes, y al que, cual al eh, cual, no, 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 ujú, es una palabra que viene de hombre, no, tropon, tropon, tropon. tropon, Eh, tropon, tropon. Quiere decir solamente eh, cómo, cómo. Vamos a buscar, porque el tropon, pues, es es una figura literaria, ¿verdad? El tropos. Vamos a buscar. Tropes, tropos, tropu. Dirección, actitud, manera, modo, ¿verdad? Modo de ser, cómo, ¿verdad? Cómo, costumbre, modo, del modo a la manera de, cómo hace, sí. Entonces, al cual, cómo, de la manera que, ¿ven? Ese es el verbo importante, exepeirásase. Es un aorista. auristo, auristo, Ustedes tentaron. ustedes tentaron, Ahora, ¿por qué está en voz media? Perdón, los ¿por de qué está en ponente, voz ¿no? media? ¿Vale? Por de ponente, maestro, Pero este no es de no es, ponente porque no es aquí, semideponente aquí lo tenemos en voz este, activa, en voz activa, pero aquí lo tenemos en voz media. media. voz media. Mm, Pero la voz Bueno, media puede también traducirse como activo, ¿no? ahorita lo vemos, ahorita vamos a buscar al diccionario, ¿verdad? Entonces, no tentarás al Señor tu Dios, al cual eh, tentaron ustedes en la tentación. Gracias. Y ¿cómo? ¿Cómo lo tentaron Ustedes, ustedes en la tentación? Vamos a buscar el verbo
peiraxo. ¿Bien? Porque llama la atención que esté, puede ser un semideponente, como dice En voz Jerónimo. media. Ah, ¿por qué está en voz media? Vamos a buscarlo y con eso tenemos. Pei, pei, ra, peiraxo. Ah, no. Este es un sustantivo. Aquí es peirá, peirá, no, peiraxo. ¿No? Tentador, Eh, porque el verbo es, ¿sí? Peirá. mm, Ahí está, peiraxo. De este ¿Dónde lado, está? maestro. Aquí, Ahí. Sí. sí, pero aquí es un sustantivo. El verbo es eh, peirá, peirá, peireo. Ah, es que es peirao, ¿ven? Peirao o peireo. Ujú. Es igual, es el mismo significado, pero en nuestro texto está utilizado el verbo peirao. Pero es lo mismo que peireo. Bueno, ¿qué dice aquí? Voz Peireo media. y voz media, intentar, probar, ensayar, emprender, pues es tentar, ¿verdad? Atacar, tentar, intentar, etcétera. Este peirazo, el futuro, eh, peiresa, en auristo, eh, más frecuentemente la voz media peirao mais. Mm, ah, Como dijo el padre, peirazo. peirao. Bueno, es que tienen las dos, tienen las dos, tienen las tres voces, ¿verdad? La voz activa, la voz media y la voz pasiva. Eh, bueno, el caso es que aquí tenemos la voz media como si fuera voz activa, ¿sí? Como cuando ustedes Ustedes tentaron tentaron a en él la tentación. en la tentación. No tentarás al Señor tu Dios como ustedes lo tentaron. Está muy raro porque le está hablando en segunda persona del singular. No tentarás tú, como ustedes tentaron al Señor, ¿verdad? ¿Qué Génesis es? Es Es Génesis. Deuteronomio Ah, 6:16. ¿Qué les parece? muy bien, maestro. Ah, y ya no lo vimos a lo mejor En sí la lo Biblia, bien, vimos en la Deuteronomio, ¿qué es, maestro? 6:16. 6:16. Ahora lo podemos ver aquí porque es algo que no se explica muy fácilmente porque está en voz media, Deuteronomio 6:16. Aquí está. Uc epeidaseis, no tentarás, segunda persona del singular, no tentarás al Señor tu Dios como de la manera que, verbo indicativo auristo medio, ¿sí?
epeiraxo, ecpeiraxo. Mm, Voz media, entopeirasmo, pero aquí está en la voz activa. ¿Sí? Verbo indicativo futuro activo. Eso está un poco raro, ¿verdad? No tentarás al Señor tu Dios como lo tentás, como ustedes lo tentaron, pero ahí me lo utiliza en la voz media. A lo mejor se puede usar indistintamente la voz media y la voz pasiva, ¿verdad? Bueno, ¿qué les parece? Bien, profesor.